cualquier dificultad que tengan en relación al curso que estamos trabajando, pues me la hagan saber. El día de hoy, pues vamos a iniciar nuestro último resultado de aprendizaje de nuestra carrera Manejo y Soporte de Sistemas Informáticos. Como es de su conocimiento, la semana pasada pues estuvimos trabajando los últimos temas del resultado de aprendizaje número 4, el cual pues se enfocaba a lo que era herramientas colaborativas de la web. Todo lo que nosotros podíamos utilizar dentro de Internet, las diferentes formas de uso y principalmente los dispositivos desde los cuales nosotros pues podíamos utilizar dichas herramientas. Para acceder al curso, o en este caso al tema del resultado de aprendizaje 4, ustedes aquí a la opción de cursos y buscaban dentro de su listado de cursos el que apareciera con el número de evento 2020 CCM 009804, manejar las herramientas colaborativas de la web. Y entonces hasta la semana pasada, aquí les aparecía todo el contenido. De hecho, si ustedes entran, todavía aparece ahí el contenido de la semana pasada que nos hablaba acerca de la experiencia móvil. En este caso, pues ahí estaba la última actividad que tenían que trabajar y la evaluación final de este resultado de aprendizaje número 4. Entonces ahora, para consultar el contenido de esta semana, ya no vamos a entrar a ese curso que nos aparece como 9804, sino que vamos a entrar al siguiente, que nos aparece como 2020 CCM 9805. Y el nombre de este resultado de aprendizaje es realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá, ingreso al curso, entonces yo ya puedo ver los contenidos, pero ya específicamente de este resultado de aprendizaje. Realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Por ahí pues ya les va a aparecer los contenidos. En primer lugar pues tenemos nuestro nombre del resultado de aprendizaje, es el resultado de aprendizaje número 5 y como les había dicho anteriormente, el último de nuestra carrera. Si nosotros entramos acá, el primer archivo que se comparte por ahí, pues es la dosificación de contenidos, que a la hora de que ustedes la abren, pues les va a mostrar detalladamente por fechas cada una de las actividades que se van a realizar. Por ejemplo, aquí tenemos dosificación de contenidos, tenemos el número de la sesión, nuestro contenido dura 10 sesiones, y en este caso, pues los temas que vamos a estar desarrollando, las actividades que tienen que entregar y la fecha de entrega de cada actividad, ¿sí? Entonces ya pueden ustedes revisar por ahí qué contenidos vamos a estar trabajando para cada una de las semanas. Más abajo pues nos aparece ya los contenidos de esta semana. En primer lugar pues tenemos un video motivacional para que ustedes puedan observar y luego pues un foro para que puedan interactuar dejando un comentario y más abajo pues ya tenemos en sí los materiales o los recursos que vamos a estar utilizando en esta clase, los cuales pues tratan acerca de computadoras personales. Muy bien, para iniciar pues quiero escuchar por ahí a Dianita y a Jocelyn, que son las que nos aparecen conectadas en este momento. En primer lugar quiero escuchar a Diana y que me comente si ya logró terminar todo lo del resultado de aprendizaje anterior. Y luego pues el tiempo con Jocelyn. Buenos días, Inge. Pues viera que yo ya terminé, solo me faltan los exámenes, ¿verdad? Pero hoy lo voy a hacer. Solo esas dos cosas me hace falta. Solo Perfecto, estoy Dianita. preparando. Muy bien, excelente. Gracias, Dianita. Y Jocelyn, ¿cómo vamos con este resultado de aprendizaje número 4? Muy bien, creo que Jocelyn por ahí tiene alguna dificultad para activar su micrófono. Entonces vamos a continuar con los temas del día de hoy. Buenos días, Inge, ya pude ahora conectarse. Muy bien, excelente, Jocelyn. Viera que yo me atrasé en mis tareas, pero no sé si todavía me da chance para que me pueda poner al día.
Sí, sí, no hay ningún problema, Jocelyn. Todavía tiene el tiempo disponible para poderse poner al día. Lo único es que tiene que revisar digamos en este caso, en el curso donde tenga atrasadas las tareas, ahí va a ir ingresando sus tareas, ¿verdad? Porque como les mostré hace ratitos, pues Ah, ahorita ya son diferentes cursos para que ustedes tengan de una mejor forma organizado su contenido. Pero sí, todavía está tiempo de ponerse al día, Jocelyn. bueno, gracias, Yesenia. Muy bien, perfecto, Jocelyn. Por ahí, pues, ya se está conectando en este momento Byron. Buenos días, Byron. Bienvenido. Ahorita justamente estaba Buenos haciendo días, la Inge. verificación de cómo van con el curso. Ya terminaste el resultado de aprendizaje 4, que hablaba acerca de herramientas colaborativas en la web. Si no mal recuerdo, sí lo terminé. Si no mal Muy recuerdo, bien, pero tenía que perfecto. revisar otras. Perfecto, Byron. Muy bien. Entonces, vean pues, ahorita es importante que ustedes vayan poniéndose al día en relación a estos contenidos. Les había comentado con anterioridad que muy probablemente en alguno de estos días pues íbamos a tener la posibilidad de poder regresar a la institución. De hecho, pues están haciendo esas gestiones. La cuestión es que por el tiempo que nos queda, tratar de cubrir todos los contenidos prácticos es como que un poquito extenso, ¿verdad? Entonces, independientemente de si este año podemos regresar a la institución y realizar las actividades prácticas que tenemos pendientes, ya se está planificando que para el siguiente año, pues ustedes puedan incorporarse realizando sus actividades prácticas. Lógicamente, el costo del siguiente año, pues ya no tendrían ustedes que pagar nada. Esas horas que se les estarían programando para el siguiente año, pues ya serían, en este caso, pues como reposición de las partes prácticas que no se puedan realizar este año. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, de que aunque nuestra carrera finalice este año, nosotros terminamos exactamente el 7 de diciembre, pero en realidad la parte práctica todavía vamos a tener algunas clases más que trabajarlas el próximo año, ¿verdad? Esto con el fin de complementar su aprendizaje, aunque dentro de nuestras actividades o en el caso de nuestra carrera, que es manejo y soporte, la mayor parte de actividades sí pues, se estuvieron pudiendo realizar. Por ejemplo, las actividades del resultado de aprendizaje anterior, el resultado de aprendizaje 4, que eran netamente actividades de habilidades y destrezas que se trabajaban a través de Internet, pues era la posibilidad más grande de poderse ejecutar. Pero yo comprendo perfectamente bien que hay algunos temas donde se necesita el apoyo un poco más dirigido, ¿verdad? Para poder realizar esas actividades. Entonces, de igual forma, pues estaríamos complementando estos contenidos. Entonces, pero es bien importante que ustedes pues sí estén trabajando con esta parte más que todo teórica que estamos viendo y luego pues ya podamos complementar esos aprendizajes. Para este resultado de aprendizaje, si se dan cuenta, pues el nombre de nuestro resultado de aprendizaje es realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo. Aquí nosotros pues ya tenemos un poquito más amplia la parte práctica para poder ejecutar. Por ahí a Byron creo que es al que se le va a simplificar un poquito y a Mario, si en algún momento llegara a volverse a adherir Mario a nuestras clases, pues también se les va a simplificar un poquito porque ellos están sacando también la carrera de técnico en reparación. Y en realidad, este resultado de aprendizaje número 5 se enfoca a la parte básica del mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras de escritorio. Entonces alguien podría pensar, pero si yo lo miro aquí, ¿por qué tengo que sacar entonces la carrera de técnico en reparación? En realidad, en técnico en reparación, pues ya se enfoca o ya se profundiza más sobre estos temas. Ya no solo trabajamos con computadoras de escritorio, sino que también vemos computadoras portátiles, vamos a trabajar partes de dispositivos móviles y redes de computadoras. Mientras que acá, pues lo que vamos a tomar, pues va a ser la parte principal, la parte básica o la parte introductoria para que nosotros, pues podamos resolver algún problema dentro del hardware de la computadora, un problema básico, ¿verdad? Entonces también puede servir como motivación para que si alguien
vio que en este resultado de aprendizaje, pues, le llamó la atención estar analizando problemas de una computadora, pues el siguiente año, pues también se puede inscribir a la carrera de técnico en reparación, ¿verdad? Para complementar sus aprendizajes, ¿sí? Entonces acá, en este resultado de aprendizaje, vamos a iniciar con la parte de la computadora personal y los sistemas de computación personal. Como les decía a Byron, pues probablemente va a ser como un breve repaso de lo que ya trabajamos dentro de reparación. Ahora específicamente con los que están sacando solo la carrera de manejo y soporte, esto también es un breve repaso de nuestra clase inicial. Si se recuerdan al principio, pues estuvimos viendo qué era la computadora, cuáles son las partes de la computadora, pero lo vimos a grandes rasgos. Porque luego de eso, pues pasamos a la parte del sistema operativo, cómo instalar un sistema operativo, cómo configurar un BIOS de una computadora. Pues todo eso lo trabajamos también al inicio de nuestra carrera. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más a la funcionalidad de cada uno de los dispositivos. Es bien importante que si nosotros vamos a realizar un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo a una computadora, como punto de partida o como punto base, nosotros debemos de conocer cuál es la función de cada uno de los dispositivos, ya que a través de ese conocimiento de cómo funciona cada uno de los dispositivos, nosotros podemos más adelante determinar cuál dispositivo es el que nos está dando un problema o dónde nosotros podemos hacer algunas correcciones o tener algunas acciones preventivas para evitar que se dañe. Entonces, a través de ello, pues nosotros vamos a poder realizar este tipo de acciones. Y entonces, en primer lugar, pues vamos a empezar con la parte de sistemas de computación personal. Voy a abrir por aquí esta presentación y entonces vamos a dar inicio. Dice, realizar el mantenimiento y soporte básico de equipos de cómputo, manejo y soporte de sistemas informáticos. ¿Qué temas vamos a trabajar en este resultado de aprendizaje? Como punto número 1, pues vamos a estar trabajando con lo que es la computadora personal, definiciones de qué es una computadora personal y los distintos tipos de computadoras que vamos a encontrar. Sistemas de computación personal y sus componentes, elección de componentes para reemplazo, sistemas de computación especializado, procedimientos de laboratorio seguro, protección del medio ambiente y uso correcto de las herramientas, ¿sí? Si vamos a ver en nuestra dosificación, que es donde nos aparecen nuestros temas, los temas para trabajar el día de hoy son los siguientes: computadora personal, sistema de computación personal, elección para componentes de reemplazo, sistema de computación especializados. Esos 3 temitas son los que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y entonces vamos a empezar a ver cuáles son los componentes de un sistema de computación. En primer lugar, uno de los componentes principales o el componente que nosotros vamos a tener a simple vista, pues es el gabinete. Dice, el gabinete de una computadora es una pieza en cuya construcción se emplean materiales como el plástico y metales, como el aluminio y el acero. Y básicamente es una caja preparada para colocar en su interior todos los componentes que conforman una computadora. Entonces, ahí tenemos una imagen de un gabinete y en realidad el gabinete pues va a ser aquella parte de la computadora que nos va a servir principalmente para almacenar todos los componentes internos. Todo lo que va a utilizar la computadora para poder funcionar va a estar almacenado dentro de este gabinete. ¿Por qué el gabinete? ¿Qué tipos de gabinetes tenemos? Pues hay diferentes tipos, hay diferentes tamaños, hay diferentes formas, pero el gabinete va a tener como función principal proteger esos dispositivos, de que se nos caigan, de que se nos dañen, de que en este caso, pues tengan un contacto directo con el medio ambiente, con el polvo, con la humedad. Pues para eso vamos a utilizar un gabinete. Y pues dependiendo de la forma en la que nosotros lo tengamos, pueden existir diferentes tipos de gabinetes. Si ustedes se dieron cuenta, en nuestra clase, nosotros teníamos gabinetes diferentes al que estamos viendo en este momento dentro de en nuestra presentación. Ahora, en la institución, pues nosotros podíamos ver
que teníamos diferentes tipos de gabinetes, eran más pequeñitos, en algunos casos podríamos utilizarlos acostados y encima de ese gabinete colocar el monitor, diferentes tipos de gabinetes que nosotros podemos encontrar. Muy bien, puertos y cables externos. En este caso, pues, a la hora de estar hablando de una computadora, nosotros tenemos que tener en cuenta que dicha computadora va a tener también diferentes tipos de puertos y diferentes tipos de cables. Lógicamente, si hay un puerto, tiene que existir un cable para ese puerto. Dentro de los componentes principales de una computadora, nosotros hablamos de lo que es la tarjeta madre. La tarjeta madre es el componente principal de hardware de una computadora. ¿Por qué es la parte principal? Porque la tarjeta madre es aquella pieza o aquel dispositivo a donde se van a conectar todos los demás dispositivos. Todos los dispositivos de hardware que nosotros vayamos a utilizar en nuestra computadora van a estar conectados a la tarjeta madre. El teclado, el mouse, el monitor, una tarjeta de memoria USB, las bocinas, la impresora, el monitor, todos esos dispositivos van a estar conectados a la tarjeta madre. Entonces, por eso a este tipo de dispositivo se le conoce como placa madre, placa base o tarjeta principal, porque ahí es donde van a estar todos los dispositivos, tanto externos, que son los que les acabo de mencionar, como los dispositivos internos, como por ejemplo la memoria RAM, el disco duro, el microprocesador. Todos esos dispositivos pues van a estar conectados a esta tarjeta madre. Y aquí pues entonces nosotros vemos algunos puertos y cables, pero externos. Estos puertos y estos cables externos se van a encontrar en la parte de atrás de mi case. ¿Qué tipos de puertos tenemos? Por ejemplo, tenemos los PS2 que nos sirven para teclado y mouse. Actualmente casi ya no se utilizan porque ahorita el teclado y el mouse viene para conectividad USB. El puerto en serie y el puerto paralelo que también ya se están quedando atrás, ya esos puertos ya no se utilizan. En el caso del puerto paralelo se utilizaba para impresoras matriciales. En el caso del puerto en serie se utilizaba para conectividad de diferentes tipos de dispositivos de configuración. También tenemos por ahí los puertos USB, que actualmente sí son muy utilizados, el puerto de red RJ45 y los puertos para audio. Aquí nos hacen falta algunos, vamos a buscarlos por acá. Puertos de una computadora. Vamos a ver aquí algunas imágenes. Por ejemplo, esta de acá, vamos a ver qué puertos nos muestra, aparte de los que ya vimos. Bueno, aquí nos aparecen otra gran cantidad de puertos que nosotros podemos ir observando. Pero el que me interesa a mí mostrarles es este otro que no aparecía en la otra imagen que teníamos en la presentación. ¿Alguien sabe cómo se llama este puerto de color azul? Este puerto de color azul se le conoce con el nombre de puerto de video VGA. Y a ese puerto es a donde nosotros conectamos, en este caso, pues, nuestro monitor. Actualmente ya no es el único que se utiliza como puerto de video. Vamos a buscar acá puertos de video, porque existen otros tipos de puertos de video. Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que aquí está el puerto VGA, tenemos los puertos S-Video, el puerto HDMI, que actualmente es muy utilizado también, y los puertos digitales, el DVI, el mini DVI y el micro DVI. ¿Sí? Son los puertos entonces que nosotros vamos a poder encontrar en nuestros diferentes tipos de tarjetas, principalmente en tarjetas de expansión. Por aquí hay otra imagen donde podemos ver una tarjeta de expansión, que es una tarjeta de video y tiene los diferentes tipos de conectividades, HDMI, DVI y VGA. ¿Sí? Entonces, son diferentes tipos de puertos que nosotros podemos encontrar en nuestra computadora y que principalmente pues debemos de identificarlos nosotros como parte
los especialistas en el manejo y soporte de sistemas informáticos debemos de tener esa habilidad para poder identificar, qué tipo de puerto es este, y que nosotros no conozcamos los puertos, pues sí, ya sería como que una debilidad en nosotros. Nosotros debemos de tener esa capacidad de poder identificar qué tipo de puerto es y para qué se utiliza. Por ejemplo, si en la actualidad a mí me preguntaran, mira, pero ¿por qué existen tantos puertos de videos o para qué se utilizan? Por ejemplo, el HDMI, ¿qué diferencia tiene con el puerto VGA? ¿Cuál sería mi respuesta? Entonces, para ello, pues yo debo de conocer la funcionalidad de cada uno de los dos. La principal diferencia entre el HDMI y el VGA es que el HDMI no solo transporta señales de video, también transporta señales de audio. Entonces yo con el HDMI ya no necesito conectar cables adicionales para transportar el audio, sino que dentro del mismo cable se transporta video y audio, cosa que con el puerto VGA o el de color azul no se puede realizar. VGA solo transporta señales de video. Otra de las diferencias va a ser la calidad del video, la velocidad con la que va a viajar la señal. Entonces son características que diferencian uno de otro. ¿Cuál va a ser mejor entre VGA y HDMI? El HDMI, que es el que nos transporta velocidad de transmisión de datos más alta y la resolución pues también es más alta. Entonces son características que nosotros identificamos dentro de nuestras computadoras. Ya vimos los puertos y entonces los cables. También en relación a los cables, si hay un puerto, tiene que existir un cable de conectividad. Y acá en esta imagen pues podemos ver algunos cables. Los cables mayormente utilizados que serían los USB, los jacks para conexión de audio, micrófono, bocinas y diferentes tipos de componentes, ¿verdad? El puerto firewall, el DVI, el cable para el módem, el cable RJ45, los cables PS2, SPDIF, el VGA, el S de video, nos falta aquí el HDMI, pero también es otro tipo de cable que nosotros podemos identificar a la hora de realizar conexiones en una computadora. Muy bien. Siguiente diapositiva. ¿Cómo elegir componentes para reemplazo? Aquí es bien importante que nosotros podamos definir en qué momento vamos a realizar el reemplazo de algún dispositivo en la computadora. Aquí pues se mencionan algunas características que nosotros vamos a tener que analizar a la hora de realizar algún reemplazo de un componente en la computadora. Por ejemplo, dice, se debe considerar las condiciones por las cuales se desea hacer el reemplazo. Pauta número 1, que el dispositivo esté defectuoso o dañado. Defectuoso quiere decir que no va a utilizarse de una buena forma o no nos va a dar la eficiencia que nosotros necesitamos. Ahora dañado quiere decir que ya no es funcional. ¿Cuáles son los dispositivos que se pueden dañar con mayor frecuencia? Principalmente el disco duro. Y luego pues también podría dañarse la memoria RAM. Entonces, si alguno de estos dos dispositivos se daña o en su defecto estén un poco defectuosos, pues podríamos reemplazarlos en cualquier momento. Para mejorar el rendimiento, podría ser otra de las razones por las cuales pues yo voy a realizar un reemplazo de dispositivos o agregar dispositivos a mi computadora. Por ejemplo, yo tengo actualmente dentro de mi computadora una memoria RAM de 1 GB, pero yo quiero mejorar el rendimiento porque me di cuenta de que mi computadora pues está un poco lenta y quiero ampliarle la capacidad de memoria RAM. Y entonces yo puedo venir y reemplazar esa memoria RAM de 1 GB por una de 4. Y entonces ahí yo ya estoy haciendo o eligiendo un dispositivo de reemplazo por la razón de la mejora del rendimiento. ¿Qué dispositivos puedo reemplazar? En algún momento el gabinete, la tarjeta madre, el CPU o microprocesador, la memoria RAM o el disco duro. Son principalmente los dispositivos que nosotros vamos a seleccionar para reemplazo. Ahora bien, voy a compartirles por acá mi pantalla completa
Voy a abrir un bloc de notas para hacer algunas anotaciones. Y en este caso, pues vamos a poner por acá, elección de componentes de reemplazo. En primer lugar, dijimos que iba a ser porque el componente esté defectuoso o dañado completamente. ¿Cuáles van a ser los criterios que yo voy a tomar para poder realizar ese reemplazo? En primer lugar, yo voy a tener que verificar, vamos a poner acá, verificar el tipo de componente. Que si es un disco duro, que si es una memoria RAM, que si es el microprocesador, si es la tarjeta madre, pues yo tengo que identificar el tipo de componente. Luego también voy a verificar la marca y el modelo de reemplazo. ¿Por qué vamos a verificar esto? Porque tenemos que verificar la compatibilidad. Que de repente yo tengo ahí una tarjeta de 4 GB y se la quiero poner a mi computadora, pero en primer lugar tengo que ver si es compatible con ese hardware. Si no es compatible, pues lógicamente, aunque yo la tenga ahí, no la voy a poder utilizar. ¿Sí? Entonces, verificar la marca y el modelo de reemplazo. Siguiente característica. Vamos a verificar también la cantidad máxima del dispositivo en la computadora. ¿A qué me refiero con verificar la cantidad máxima del dispositivo en la computadora? Yo tengo que verificar si mi computadora va a soportar esa cantidad de memoria, de disco que yo le voy a querer colocar. Por ejemplo, hay computadoras en las cuales pues yo solo puedo colocar hasta un máximo de 2 GB de memoria RAM o hasta un máximo de 4 GB. ¿Y qué pasa si yo vengo y le quiero colocar 8, si le quiero colocar 16? Aunque yo le ponga 8 o aunque yo le ponga 16, solo me va a identificar 4 GB de memoria RAM. ¿Por qué? Porque es el máximo que soporta mi hardware de computadoras. ¿Y quién determina eso? Pues la persona que fabricó mi computadora. Por lo tanto, entonces yo tengo que ir a la página del fabricante y verificar cuál va a ser la cantidad de memoria RAM. ¿Y cómo lo puedo hacer? Por ejemplo, yo puedo venir acá, voy a hacer la búsqueda, por ejemplo, voy a buscar acá, cantidad de memoria RAM máxima en Toshiba Satélite C145. Ahí estoy poniendo una marca, dice cantidad de memoria RAM máxima en Toshiba Satélite. Memoria RAM para Toshiba, vamos a ver si nos aparece acá algo de la cantidad máxima. Vamos a ver qué nos aparece. Aquí nos muestra, entonces aquí tenemos la cantidad, dice Toshiba, modelos, velocidad, aquí ya están las características, por ejemplo. Aquí vean, nos muestra qué tipo de memoria utiliza, DDR3 y un bus de 12.800. Tipo de memoria DIMM y ahí están todas las características. Capacidad de almacenamiento, 8 GB, esta es la que nos están ofreciendo, o sea que esta es de venta, por lo tanto el costo, ahí ya nos muestra el costo. Pero ahora voy a ver cuál es la capacidad máxima. Dice, especificaciones rápidas para su Toshiba Satélite C70 C145. A continuación se indican las características de su memoria del sistema. Lo más importante es su capacidad máxima de memoria. Capacidad máxima de memoria, 16 GB. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo ver yo que no puedo ponerle más de 16, pero sí aguanta hasta 16 GB. Y me muestra, dice, número de ranuras, 2 ranuras. O sea que tiene 2 espacios para colocar módulos de memoria RAM. Por lo tanto, pues yo voy a poder adquirir 2 módulos de 8 GB y automáticamente ya va a tener 16 GB de memoria RAM mi computadora. Y con eso, pues yo podría garantizar que se va a mejorar el rendimiento o si en algún caso, pues ahorita estábamos en la parte de por defectos o porque esté dañada. Entonces, esas van a ser las características que nosotros vamos a tener que analizar y que vamos a tener que considerar a la hora de realizar un reemplazo de componentes. El tipo de componente, la marca y la cantidad máxima del dispositivo en la computadora. Veamos el número 2. El punto número 2 dice que es para mejorar
el rendimiento. Muy bien, para mejorar el rendimiento, ¿qué dispositivos son los que yo voy a considerar o los que marcan el rendimiento en mi computadora? En este caso hay 3 dispositivos, los cuales yo ya les había mencionado, que son los que nos van a indicar el funcionamiento o la eficiencia de nuestro sistema. Tenemos como punto número 1 el microprocesador. Punto número 2, la memoria RAM. Y punto número 3, el disco duro, ¿sí? Estos 3 dispositivos son los dispositivos que en esencia van a controlar el rendimiento de mi computadora. Que si es muy lenta, que si no gestiona bien los programas, que cuesta que abra un programa, pues todo eso lo va a gestionar, en este caso, pues estos dispositivos. El microprocesador, la memoria RAM y el disco duro. Hablando de microprocesadores, nosotros dijimos que el microprocesador pues es el que se encarga de realizar todos los procesos en la computadora. Entonces podríamos decir que es el punto principal donde se van a ir definiendo todos los procesos que se van a ir ejecutando. Actualmente nosotros tenemos 2 versiones de disco de microprocesadores. Una es de 32 bits o la x86 y la de 64 bits o la x64. 32 bits y 64 bits. ¿Cuál de estas dos va a ser la más eficiente? ¿Cuál va a ser la recomendada? Pues lógicamente la más eficiente va a ser la que me va a permitir enviar y recibir más bits a la vez, que en este caso sería la de 64 bits. Pero esto pues ya viene indicado en su sistema qué tipo de microprocesador tiene. ¿Dónde lo pueden verificar? Por ejemplo, yo voy a venir acá, le voy a dar clic derecho al botón de inicio, busco la opción de sistema, me va a cargar, aparecen datos de sistema, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí me dice qué tipo de procesador es, y en la parte de hasta abajo me dice el tipo de sistema operativo, que el tipo de sistema operativo es de 64 bits, pero porque el procesador está basado en x64. O sea que mi procesador sí es de 64 bits. Si por ejemplo aquí en su sistema les dijera sistema de 32 bits, pero el procesador dice basado en 64, ustedes tienen un procesador de 64 bits, aunque tengan un sistema de 32 instalado. Ahora, si por ejemplo les dijera aquí sistema de 32 bits, únicamente es porque su arquitectura del microprocesador es de 32 bits. Entonces, esa es la primera característica que nosotros vamos a verificar. ¿Se puede reemplazar el microprocesador? En algunos casos, principalmente en computadoras de escritorio, sí. En computadoras portátiles, por lo regular, ya no se puede. ¿Por qué? Porque el microprocesador viene de una vez soldado a la tarjeta madre. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero cambiar de procesador? Tendría que cambiar toda la tarjeta madre, ¿sí? Muy bien. En relación a memoria RAM, la memoria RAM pues va a estar también muy vinculada al tipo de sistema operativo que nosotros vayamos a trabajar. Dijimos que nosotros tenemos para gestionar un máximo de 4 GB de memoria RAM con un sistema de 32 bits. En cambio, con un sistema de 64 bits, pues yo voy a tener una cantidad muy alta de memoria RAM que voy a poder gestionar con un sistema de 64 bits. Entonces, por lo tanto, si mi sistema es de 32 y yo le quiero poner 8 GB de RAM, aunque se los ponga, no me lo va a reconocer, porque solo me va a reconocer hasta 32, hasta 4 GB. En cambio, si yo tengo un sistema de 64 bits, ahí sí ya puedo definir cuánta memoria RAM voy a querer utilizar, pero va a ser siempre basado en la cantidad máxima que va a soportar mi computador. Y por último, pues el disco duro. El disco duro, pues actualmente tenemos 2 tipos de discos duros. Tenemos los HD y tenemos los SD, que en este caso tenemos, sería el disco magnético y el disco de estado sólido. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 tipos de discos? En primer lugar, pues va a ser la cantidad de almacenamiento y la velocidad con la que van a trabajar.
En discos magnéticos, yo ahorita puedo encontrar discos magnéticos de 4, 8, hasta 16 terabytes de información, o sea, una información elevadísima, que en realidad nosotros probablemente ni la podríamos llenar. Ahora, en relación a los de estado sólido, a lo sumo voy a conseguir de 512, 1 tera, sí, muy alto, ¿sí? El precio en relación a los discos magnéticos, que son los discos normales, que son los discos que giran, traen un disco dentro de él que va girando para almacenar la información, el precio pues no es tan elevado. Yo puedo conseguir un disco de 1 tera en aproximadamente 500 quetzales, de 2 teras en unos 800 quetzales, mientras que un disco de estado sólido, uno de 512 o de 256, tiene el precio de 1000 a 1500 quetzales. Entonces el disco de sólido es mucho más caro, pero ¿cuál es la ventaja entonces entre estos dos o la diferencia? El disco magnético se daña más fácilmente, que de repente si yo lo golpeo, puede que se dañe el cabezal de lectura de mi disco duro y ya no me va a funcionar, o funciona pero ya no tan eficientemente y empiezo yo a escuchar ruiditos en el funcionamiento de mi computadora, porque es un disco giratorio el que tiene y con un golpe se puede dañar. Ahora el de estado sólido, como trabaja con chips para almacenar información similar al funcionamiento de una USB, ese no se daña con golpes tan fácilmente, porque no tiene un disco giratorio. Este únicamente utiliza energía para poder ir almacenando la información. En relación a la velocidad, es mucho más eficiente un disco de estado sólido que un disco magnético. Entonces ahí ya tenemos la comparativa entre estos dos, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero eficiencia dentro de mi sistema, puedo tener un disco de estado sólido. Pero aparte de eso, yo quiero tener también cantidad de almacenamiento, puedo agregarle un disco magnético si me lo permitiera la computadora. O sea, si tuviera para dos bahías para el disco duro. Pero si no, pues también puedo tener un disco duro externo, ¿verdad? Para almacenar toda la información y en el de estado sólido, pues simplemente guardar configuraciones o archivos del sistema. Entonces, en base a estos tres dispositivos, ya se puede medir el rendimiento de la computadora. Pero los tres van a estar relacionados entre sí. Quiere decir que no le puedo poner yo más memoria RAM si el microprocesador no es el adecuado. No puedo yo tener un procesador de 64 bits súper potente y solo 2 GB de RAM, porque de igual forma no me va a gestionar la eficiencia mi sistema. ¿Cuál es la función de cada uno de estos dispositivos? El microprocesador procesa toda la información, se encarga de enviar órdenes y todo lo que va a realizar la computadora. La memoria RAM es la encargada de permitir que el procesador realice sus funciones. Que, por ejemplo, quiero abrir Microsoft Word, a la memoria RAM va a llegar las instrucciones de lectura. Entonces, la memoria RAM es la que en un momento determinado permite ejecutar todas las aplicaciones. Y cuando es escasa la memoria RAM, las aplicaciones se van ejecutando muy lentamente. Entonces, son características que nosotros podemos considerar. Ahora, para hacer un reemplazo dentro de esta característica de mejorar el rendimiento, pues también vamos a tener estos criterios anteriores que vamos a tener que considerar. Luego de verificar qué dispositivos vamos a cambiar, tenemos que también verificar cuáles van a ser esas características que vamos a necesitar. El tipo de componente, la marca y el modelo de reemplazo y la cantidad máxima del dispositivo en la computadora, ¿sí? Y de esta forma, entonces nosotros estaríamos garantizando que vamos a tener un reemplazo de los dispositivos de forma correcta. Y eso va a ser principalmente para la parte de la elección de componentes para el reemplazo. Pasamos al siguiente tema, que sería en este caso los sistemas de computación especializado. Ahorita estábamos enfocándonos en las partes de una computadora en general, pero existen algunas computadoras que se les modifican algunas características puedan cumplir con un fin específico. Y a eso nosotros los conocemos como sistemas de computación especializadas o computadoras creadas para un fin específico. Dentro de ellos, pues tenemos las estaciones de trabajo CACs, las estaciones de edición de audio y video, de virtualización y para videojuegos. Son algunas características que nosotros vamos a encontrar en una computadora
que tal vez se puede realizar en una computadora normal, pero tratar de hacerlos nos va a costar un poquito más que trabajarlos ya en un sistema de computación especial. En los sistemas de estaciones de trabajo, que en este caso, estaciones. Muy bien. Les decía yo sobre las estaciones de trabajo CACS. Dice que es un ejemplo de una computadora especial. Ustedes se dan cuenta ahí en la imagen, ya podemos observar que la forma de trabajo pues no es la común. En este caso pues tenemos dos monitores para poder realizar el diseño que se esté trabajando. Aparte de eso, la persona que lo está trabajando tiene un dispositivo adicional con el cual puede venir y crear sus propios diseños a mano representados dentro de la computadora. Y abajo se les denomina un software de diseño asistido por computadora, ¿sí? Entonces tenemos estaciones de trabajo que nos va a servir para crear diferentes tipos de diseños, pero que nos vamos a realizar dentro de... Tienen un hardware específico, tienen mejoras dentro del hardware, pero también un hardware específico para poder trabajar con los programas que se van a estar utilizando. Más adelante tenemos las estaciones de trabajo de edición de audio y video. Similar a la anterior, aquí tenemos monitores, pero aparte ya tenemos conectada una consola para poder modificar el audio. Aparte de eso, pues podríamos tener conectadas cámaras para poder venir y controlar señales de video. Entonces, esta estación de trabajo, pues a diferencia de una computadora normal, también va a tener dos monitores, pero el activamiento o en relación al microprocesador se van a ir ampliando. Puede que no tenga solo un disco duro, sino que tenga más de un disco duro, no solo un procesador, más de un procesador, y en relación a memoria RAM, pues la cantidad para controlar todas estas características que le va a tocar trabajar. Más adelante tenemos las estaciones de virtualización. Si ustedes se recuerdan al inicio, cuando estuvimos instalando sistemas operativos, les enseñé a cómo virtualizar, ¿verdad? Teníamos un programa de virtualización, vimos las características de la virtualización que nos iba a servir para que en una computadora pues pudiéramos tener más computadoras conectadas. En este caso, pues este va a ser el trabajo de esta estación de virtualización, que me permita tener varios sistemas en la misma computadora. Aquí yo ya no solo tengo un monitor, sino que en esta imagen yo puedo ver hasta 4 monitores. Por lo tanto, las características de esa computadora tienen que ser muy potentes para poder ejecutar hasta 4 computadoras en una sola, ¿sí? Pero ahí vamos a tener que tener algún tipo de modificación dentro del hardware para que se pueda cumplir con este objetivo. Y este entonces sería otro tipo de sistema de computación especializado. Por último, pues tenemos las estaciones de trabajo o las computadoras para videojuegos. En el caso de las estaciones de trabajo para videojuego, pues hay algunas características que nosotros tenemos que considerar. Acá ya no va a ser simplemente el monitor, ya no va a ser simplemente el mouse, sino que hay algunos otros dispositivos que puedo irle agregando. En el caso de tarjetas de video para mejorar la resolución, en el caso de estaciones de audio para tener un contacto más directo con los videojuegos, y también hay dispositivos de juego, ¿verdad? Como timones electrónicos, pedales y diferentes tipos de dispositivos que voy a poder agregar a mi computadora. Pero para ello, pues yo ya voy a tener que definir que esta computadora va a servir específicamente para videojuegos, ¿sí? Y entonces con esto pues estaríamos complementando los contenidos para esta semana relacionados a la computadora personal, a la selección de dispositivos de reemplazo y la parte de sistemas de computación especializados, ¿sí? Para ir terminando con la clase del día de hoy, vamos a ver que dentro del contenido que yo les compartí, pues hay un video de los sistemas de computación personal para que ustedes los puedan ver, un archivo de sistemas de computación especializado, que lo que muestra este archivito, pues similar al que les acabo de compartir, es una presentación donde se va a desarrollar cada una de las características de los dispositivos que van a estar conectados a una computadora
y la forma de poderlos identificar, ¿sí? Ahí tenemos los tipos de sistemas de computación, cómo elegir una estación de trabajo, probables costos de esas estaciones de trabajo, y aparte, pues un archivo sobre configuraciones para sistemas de computación especializado, que en esta parte de configuraciones es donde vamos a definir cada uno de los componentes. ¿Para qué nos sirve el microprocesador? ¿Para qué nos sirve la fuente de alimentación? ¿Para qué nos sirve la memoria RAM? Pues todo eso lo vamos a encontrar en este archivito de configuraciones para sistemas de computación especializado, que es la parte que nosotros debemos de conocer para poder definir en algún momento determinado qué dispositivo necesito reemplazar o cambiar para mejorar el rendimiento de mi computador. Entonces ahí están esos archivos para que los puedan leer y el videíto sobre, en este caso, pues el sistema de computación personal, donde se explica así de forma breve cómo está compuesto un sistema de computación, cuáles son los componentes. ¿Sí? Componentes de un sistema de computación. Muy bien. Por último, pues la tarea para esta semana, se las explico. En este caso dice por ahí la tareita, lo que ustedes deben de elaborar es un mapa mental sobre los componentes de una computadora. Dice, investigar los siguientes temas y crear un mapa mental. Describir una definición de cada componente y su función. ¿Qué componentes necesito que describan? Componentes de la computadora en relación a hardware. Dispositivos internos, el disco duro, la memoria RAM, la memoria ROM, el microprocesador, que son las tarjetas de expansión, que es la tarjeta madre, fuentes de alimentación. Dispositivos externos, en estos tenemos dos tipos, de entrada y de salida, el teclado, el mouse, el escáner, la cámara web, el monitor, la impresora y las bocinas. Formato de entrega, archivo en PDF identificado con su nombre. Por ahí les dejo una página de apoyo para que ustedes la puedan consultar, de que ahí aparecen algunas definiciones. No está todo, ¿verdad? No están todos los dispositivos, pero sí aparece alguna clasificación de algunos dispositivos que les puede servir, pero también pues pueden utilizar ustedes internet para buscar todos los demás. Entonces, ¿qué es lo que van a crear? Un mapa mental. ¿Qué es el mapa mental? Se los muestro por acá para que no tengan problemas a la hora de crear. El mapa mental es algo similar a esto, donde nosotros vamos a tener como punto principal el hardware de computadora, o como esto, ¿verdad? El hardware de computadora, vamos a tener los diferentes tipos de componentes y lo que quiero que le agreguen, pues son pequeñas definiciones para que ustedes puedan tener en mente cuál es la función de cada uno de los dispositivos, ¿sí? Muy bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en relación a lo que acabamos de ver relacionado a nuestra primera clase del resultado de aprendizaje número 5. Recuerden que esta clase se ha estado grabando, les voy a compartir la grabación más adelante y el archivito de las notas que creé para los dispositivos de reemplazo. Entonces, dudas, preguntas, este sería el momento para hacerlo. Solo para apuntarles si ya revisó las más tareas de la aprendizaje número 4, porque para ver cuándo las va a revisar, las otras dos que quedaron, ¿verdad? Sí, me hace falta y las voy a revisar en el transcurso de esta semana, Dianita. Porque cualquier cosa me escribe, pues si hay mal error o así. Exactamente, no tenga pena, Diana. Yo voy a revisar esta semana y si hubiera alguna dificultad con eso, yo le aviso. Muy bien. Entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, yo les agradezco la participación en la clase de hoy. En un momento les estaré compartiendo la grabación y el archivito adjunto. Que tengan un bonito día y espero verlas dentro de 8 días nuevamente. Feliz día. Igualmente.